Muy bien, hermanos. Es un gozo, como siempre, como cada domingo, estar todos juntos para poder estudiar la palabra de Dios. Y como comentábamos al principio de este servicio, esta semana durante los grupos pequeños hemos tenido la oportunidad de ver un documental, una película, que se llama en inglés The American Gospel y en español es el Evangelio Americano. Y en este documental se desenmascara o se presenta cuáles son las mentiras de este mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Y entiendo que quizás para muchos era la primera vez que estaban expuestos a un mensaje de este tipo. Quizás otras personas ya estaban un poco más familiarizados con este tipo de evangelio o de mensaje. Pero cualquiera que haya sido tu experiencia viendo el documental, lo cierto es que hay un gran número de personas que se encuentran cautivas, que se encuentran presas, que se encuentran engañadas por este tipo de mensaje. Y la mayoría del tiempo es muy difícil para nosotros reconocer este error. El ser humano no tiene la capacidad de ver las intenciones del corazón de otra persona. No podemos saber cuáles son las intenciones, cuáles son los deseos, cuál es la verdadera intención que se esconde detrás de estos falsos maestros. Y la verdad es que esta falsedad o esta intención no se encuentra únicamente en los maestros, sino también en falsos hermanos. Hay una gran triste realidad y es que muchas veces no somos conscientes de que no todos los que asisten a la iglesia son verdaderamente salvos. Hay muchas personas que asisten con cierta regularidad, que hacen todas las cosas que un cristiano hace. Hay personas que tienen una apariencia de piedad, pero que realmente no son salvos. Personas que aman las mismas cosas que han amado toda su vida, incluso antes de recibir a Cristo en su corazón. De hecho, el mismo apóstol Pablo, luchó y se enfrentó a estos peligros durante su ministerio. En 2 Corintios 11:26, él dice que estuvo en muchos peligros mientras edificaba las iglesias. Estuvo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de su nación, que eran los judíos, peligro de los gentiles, los romanos y los griegos que tampoco lo aceptaban, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y por último menciona peligro entre falsos hermanos. Hermanos en quien él depositaba su confianza, pero que realmente eran no verdaderos cristianos. En Filipenses 1:26 él habla de cómo algunos de estos predicaban a Cristo incluso por motivos deshonestos, incluso para añadir más sufrimiento y más opresión a Pablo mismo. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús, quien fue traicionado por alguien que pertenecía al grupo más cercano que tenía, a los 12 apóstoles. Fue traicionado por alguien que aparentemente estaba con él, que aparentemente le seguía. Y la verdad es que muchas de estas personas que están engañadas, que tienen esa apariencia de piedad, no son conscientes del peligro en el que están. Hay muchos que son falsos hermanos, pero sin saberlo. Yo recuerdo en mi adolescencia en Venezuela, conocí a una persona que desde pequeña, esta persona había asistido a la iglesia toda su vida, creció en una familia cristiana, desde pequeña fue enseñada cuál era la moral cristiana, qué era lo que un cristiano debía hacer, leía su Biblia desde pequeño, estuvo en todas las escuelas bíblicas y todos los campamentos de la iglesia desde pequeño. Incluso se involucró y la verdad es que creció siendo una buena persona, creció siendo un cristiano, pero sin una conversión genuina. Para esta persona, su fe era algo cultural, algo en lo que había creído toda su vida, algo que era parte de su vida, así como lo pudiera hacer cualquier otra área, como su gusto por la música, él iba también a la iglesia. Y la verdad que era un joven ejemplar, excelentes notas, buen comportamiento, todo lo que usted esperaría de un hijo y de una hija. Sin embargo, el tiempo demostró que su corazón no era un corazón regenerado. Demostró que era un corazón que no había nacido de nuevo, que su fe no era una fe verdadera en absoluto. Y si usted tuviera a esta persona como hijo o como hija, usted diría, pues es el hijo y la hija perfecta, pero era una persona buena, pero que realmente no había sido regenerado. Como iglesia es importante que despertemos a esta realidad. Entre nosotros, hermanos, hay personas que tienen apariencia de piedad, pero que verdaderamente no son salvos.
Y no estoy hablando de alguien en particular, pero las estadísticas lo comprueban. Es así. No todas las personas que asisten a la iglesia serán salvos. Hay personas que están engañadas aún viniendo a una iglesia verdadera y que al final enfrentarán su vida un juicio eterno porque nunca nacieron de nuevo. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y lo que veremos el día de hoy, en el capítulo 8 del libro de Hechos, son dos historias de conversión. Es precisamente esto que hemos estado comentando. Dos personas que afirmaron creer en el Señor, dos personas que aparentemente eran creyentes, se habían convertido, pero son dos historias que terminan en puntos muy, muy diferentes y nos muestran que es muy posible, bueno, es así, que hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero están engañadas. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 40. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo, pero lo vamos a dividir en dos secciones. Así que vamos a orar, encomendemos este tiempo al Señor, para que sea su Espíritu Santo quien nos dirija en el estudio de su palabra ahora. Mi Señor, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra revela las intenciones de nuestros corazones, tu palabra revela el estado real de nuestra vida, de nuestras almas. Es en tu palabra, Señor, donde podemos encontrar ese espejo perfecto, donde podemos ver realmente cómo somos. Te ruego, Padre, que hoy quites cualquier venda de nuestros ojos, que no sigamos engañados pensando que somos una cosa cuando no realmente lo somos. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a comprender cuál es el mensaje verdadero del Evangelio. Que nos ayude, Señor, a predicarlo y a proclamarlo con verdad. Que podamos enseñar a otros cuál es la verdadera esperanza que hay en Cristo Jesús. Esa esperanza que ahora es viva en nosotros, la podamos compartir fielmente. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están en la iglesia, aquellas personas que asisten a la iglesia, pero que nunca han nacido de nuevo. Aquellas personas cuyo cristianismo es algo cultural, cuyo cristianismo es algo parte de la vida que siempre han hecho. O aquellos que vienen a ti, Señor, buscando otra cosa, buscando no tu salvación, no tu perdón, no tu misericordia, sino que ven en ti un amuleto o alguien que puede satisfacer sus deseos. Cualquiera sea el caso, te rogamos que tengas misericordia, que quites las vendas de nuestros ojos y nos des la capacidad de arrepentirnos y creer en ti verdaderamente para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 8 y vamos a leer el versículo del 1 al 40. Pero antes de la lectura, antes de empezar a leer esta porción de la Biblia, si queremos realmente entender cuál es el propósito o cuál es la intención o el punto principal de este pasaje, tenemos que conocer dos cosas del libro de Hechos. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el propósito del libro. ¿Para qué fue escrito el libro? Y en segundo lugar, ¿cuál es la estructura del libro? Lucas, el médico amado, como Pablo lo describe en otras partes de sus cartas, él escribe con un propósito muy claro en mente. Él quiere demostrar cómo el reino de Dios se había extendido por medio de la iglesia, desde Jerusalén a lo largo de todo el Imperio Romano. De hecho, tal como podemos ver en el mapa que vamos a mostrar en unos minutos, o que podemos mostrar ya, si usted ve este mapa, vamos a ver cómo hay un desplazamiento de la predicación del Evangelio desde Jerusalén, donde Jesús comenzó hablando en Hechos capítulo 1, versículo 3. En Hechos capítulo 1, versículo 3, cuando Lucas abre su libro, cuando hace la introducción del libro de Hechos, dice, hablando de Jesús, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De modo que el libro de Hechos comienza con Jesús resucitado, hablando por 40 días
a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca del reino de Dios. Pero si nos vamos al último capítulo del libro, en Hechos capítulo 28, versículos del 22 al 23, vemos cómo termina este libro. Termina con el apóstol Pablo predicando acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Fíjense lo que dice Hechos 28, 22 y 23. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, es decir, del cristianismo, de esta secta, nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiéndole señalado un día, Pablo, a estas personas que le preguntaban, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba acerca de qué cosa. Les declaraba y les testificaba acerca del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesucristo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. De modo que al inicio del libro y al final del libro vemos algo. El evangelio del reino de Dios se ha expandido por medio de la predicación de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Y esto que vemos en este mapa, hermanos, es simplemente la trayectoria que el apóstol Pablo tuvo desde Jerusalén hasta Roma. Evidentemente no es esa toda la historia, pero vemos todo por cómo se extendió el evangelio a lo largo del Imperio Romano. De modo que el propósito de Lucas es mostrar cómo esta predicación del reino llegó desde un punto en Asia Menor, en Jerusalén, allí, hasta Roma, extendiéndose por todo el Imperio Romano. Ahora, en función de este propósito, que es lo que Lucas nos quiere comunicar en todo su libro, él tiene en mente que nosotros podamos saber cómo se extendió la predicación del evangelio. Y en función de ese propósito, él ha organizado su libro con una estructura que pueda mostrar la apertura del evangelio. El propósito no es únicamente mostrar un desplazamiento geográfico. No es decir, bueno, de Jerusalén a Roma, pero solamente a los judíos. No, no era solamente un desplazamiento geográfico en el mensaje del evangelio, sino que esta predicación del reino de Dios alcanzó a todas las personas o a las personas que vivían en esas regiones. Eran personas no solamente judíos, sino quizás también judíos griegos de la diáspora, pero también gentiles. Es decir, a medida que se iba predicando en cada una de estas regiones, a medida que iba avanzando por todo lo largo del Imperio Romano, se iba predicando tanto a judíos como a no judíos. Una de las cosas que la iglesia primitiva tuvo que aprender, hermanos, es que el mensaje del evangelio es para todas las naciones y todos los pueblos, no solamente para un grupo selecto de la tribu de los judíos. Esto es exactamente lo que el Señor le había prometido a Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis 12:3. Él le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y este es precisamente el mismo versículo que Pedro usa en su predicación acerca de Cristo. En la nación judía, por medio de la simiente de Abraham, vendría aquel que sería de bendición a todas las familias de la tierra. Pero es algo que la iglesia primitiva no había entendido 100%. No estaban completamente conscientes de esa realidad. Por eso Lucas muestra, por medio de su propósito y de la estructura del libro, cómo fue esa apertura del evangelio, no solamente a la iglesia en Jerusalén y a los judíos, sino a todo pueblo y nación. Y es en este punto de la historia en el que nos encontramos hoy. En ese inicio, cuando comenzamos a ver esa expansión del evangelio, cuando sale de Jerusalén y comienza a alcanzar a otros pueblos y otras naciones. Así que nos encontramos en el cumplimiento de lo que Jesús había prometido 2 años atrás. Antes de su ascensión al cielo, en Hechos 1:8, él dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿sí? En Judea, en Samaria, ¿y dónde? Y hasta lo último de la tierra. Es decir, en todos los pueblos y naciones. No solamente para esta pequeña población de judíos, sino también Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y esto es justamente lo que ocurrió en Hechos capítulo 8. Así que te invito a que leas el versículo 1 de Hechos capítulo 8 conmigo y veamos realmente el cumplimiento de esta promesa que Jesús había hecho 2 años atrás. Fíjense lo que dice. Y dice, y Saulo,
que sabemos que Saulo era, posteriormente sería Pablo, Saulo, quien había estado presente en la muerte de Esteban, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y fíjense lo que dice. Y fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho en Hechos capítulo 1, versículo 8, diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Aquí inicia esa apertura. Por medio de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, por medio de ese asesinato, comenzó la persecución mucho más intensa, mucho más fuerte en contra de la iglesia. No solamente eran ya los apóstoles y los que predicaban, no eran solamente los que enseñaban en el nombre de Jesús, no, era contra todo creyente, todo aquel que creyera en el nombre de Cristo, era ahora perseguido y encarcelado. El Señor usó de manera soberana, de manera poderosa, la persecución para expandir el alcance de su reino. Fue la persecución lo que forzó a los discípulos a salir de Jerusalén. Aunque los apóstoles se quedaron, todos los demás discípulos salieron de la iglesia de Jerusalén a otras regiones, a Judea y Samaria. Y fue en ese momento cuando comenzaron a testificar. Entonces ese es el momento en el que nos encontramos aquí en el libro de Hechos. Por eso quiero que preste atención a la manera en cómo Lucas estructura su libro. Lucas tiene 3 estructuras principales en su libro. El primero de ellos lo encontramos en los capítulos del 1 al 7. Hechos capítulo del 1 al 7 nos dice cómo fue la predicación del evangelio en Jerusalén. Cuando venían las personas de todos los pueblos al templo para adorar en el templo en Jerusalén, allí esa predicación, esa testificación, testificar allí en Jerusalén, es lo que nos narra los capítulos del 1 al 7. Pero luego la segunda sección nos muestra cómo es el testimonio de la iglesia en lo que es Judea y Samaria, en los capítulos del 8 al capítulo 12. Y finalmente, al final del libro, que es la segunda gran parte, es cómo ese evangelio alcanza Europa y hasta llegar a Roma, que es la capital de todo el imperio, en los capítulos del 13 al 28. Esa es la estructura y eso es lo que nos está mostrando Lucas con su libro. Así que ahora sí vamos a leer Hechos capítulo 8 y vamos a leer en este caso desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Y vamos a estudiar todo el capítulo, como dije al principio, pero la intención es dividirlo en 2 secciones, 2 historias que vamos a comparar. La primera, del versículo 4 al 25, es la historia de una conversión falsa. Dice así, Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande, es decir, por alguien que tenía el poder de Dios. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón, este hombre que practicaba la magia, que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, el apóstol, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Lo primero que notamos, hermano, es que la predicación del Evangelio no se vio en ningún momento afectada ni disminuida por la persecución. Todo lo contrario. Como dijimos, este es el cumplimiento de lo que el Señor había prometido en su soberanía, que ellos iban a testificar en todos los pueblos. Y por medio de la persecución, de manera soberana, Dios la usó para expandir la predicación de la iglesia. De hecho, el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y a quién encontramos aquí? Encontramos a Felipe. Felipe no es un nuevo personaje para nosotros en la historia. Felipe era uno de los 7 que habían sido escogidos en Jerusalén para poder administrar los recursos de la iglesia, cuando escogieron a 7 hombres fieles que pudieran servir las mesas y atender las necesidades de todos. Y este hombre, que ya era fiel, ya era conocido por su fidelidad, por su sabiduría, por su llenura del Espíritu Santo, llega a Samaria predicando el Evangelio. Fíjense lo que dice. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿y qué hacía? Les predicaba a Cristo. Les enseñaba el Evangelio. Hablaba acerca del reino de Dios. A lo que muchos respondieron creyendo y bautizándose. El versículo 12 dice que hombres y mujeres se bautizaban, que hombres y mujeres habían creído en el Evangelio. Encontramos entonces a un personaje en la historia que llama nuestra atención. Un hombre llamado Simón. Este hombre que practicaba la hechicería, era un mago, decía que hacía milagros, señales, que tenía poder para sanar, para expulsar demonios. Pero lo que en realidad hacía era engañar a la gente. Era un charlatán, era un burlador, un estafador. Los versículos 10 y 11 dicen que la gente le oía porque pensaban que este era el poder de Dios. Pero el versículo 11 lo contrasta y dice que por muchos años con sus artes mágicas les había engañado. Lo que este hombre hacía no era nada diferente a lo que los predicadores de la prosperidad hacen en nuestros días, a lo que los que enseñan esto de la confesión positiva hacen. Ellos con sus artes y con sus supuestos milagros engañan a personas, ofreciendo una paz, ofreciendo una sanidad, una prosperidad que no vienen de Dios, que no son reales. Dicen lo que una persona quiere escuchar, juegan con las necesidades de otros, con la esperanza, incluso con los sentimientos de los demás, con el único propósito de enriquecerse. Y era exactamente lo mismo que estaba haciendo Simón en el capítulo 8. Con sus artes mágicas engañaba a la gente, se hacía pasar por enviado de Dios para generar riquezas, para tener mayor ganancia en su pequeña empresa de mentiras. Era el negocio perfecto. Gente con necesidad, un charlatán que ofrecía supuesto poder de Dios y dinero de por medio. Pero cuando llega Felipe y muestra el verdadero poder de Dios, predicando el Evangelio, la gente se queda maravillada. Inmediatamente reconocen la verdad frente a la mentira. Reconocen que lo que habían creído tantos años era simplemente muchísimas mentiras, una cantidad de mentiras que ahora eran contrastadas con la verdad del Evangelio. E inmediatamente reconocen esa verdad. Inmediatamente son liberados del engaño por el mensaje del reino de Dios. Felipe traía un mensaje que era capaz de libertar a los cautivos y de dar vida a los oprimidos. Una de las cosas que me resalta aquí es nuevamente lo que dice el versículo 5 y el versículo 12. Fíjense, el versículo 5 dice: entonces descendiendo les predicaba a Cristo. Y luego en el versículo 12 lo resalta y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
Felipe no llegó haciendo señales directamente, él llegó predicando el evangelio. Él no llegó presentándose a sí mismo como la solución. Él no llegó como el intocable de Dios, como el único mensajero de Dios. Él llegó humildemente anunciando el evangelio de Jesucristo y predicando su nombre. No se presentaba a sí mismo como la solución a los problemas de los hombres, sino a Cristo como el Rey eterno que está sentado a la derecha de Dios Padre. Eso fue lo que Felipe hizo. Y la gente podía ver la diferencia tanto en el mensaje como en la intención de cada uno. Uno era un estafador y el otro era un verdadero profeta de Dios. Es entonces cuando Simón, al ver que la gente está creyendo a Felipe, que la gente está bautizándose, que la gente está siguiendo a Felipe de alguna manera, este hombre decide creer en Cristo. Ahora, a simple vista, si leemos hasta el versículo 13, si nos quedamos solamente hasta esa parte de la historia, el texto pareciera indicar que Simón realmente se había convertido al Señor, que él se había arrepentido de su hechicería, que se había arrepentido de su engaño, de su estafa, y que realmente ahora estaba convencido de que en Cristo tenía salvación. Eso es lo que el texto pareciera indicar hasta el versículo 13. Incluso se bautizó, este hombre se bautizó y estaba siempre con Felipe. A simple vista había un cambio. Y en nuestra iglesia, hermanos, también hemos tenido este tipo de personas que vienen, que han llegado a nuestra iglesia, que les gusta el compañerismo, que les gusta la enseñanza, personas que se sienten bien cuando están con nosotros, que por alguna razón llegan buscando a Dios. Incluso hemos tenido personas que se han bautizado en nuestra iglesia, pero que con el tiempo el Señor ha demostrado que eran personas que no habían nacido de nuevo. Y no podemos ser ciegos a esta realidad. Personas que hablan como nosotros, pero que en verdad no han nacido de nuevo y no forman parte de nosotros, como decía Juan. Eso es lo mismo que pasaba con Simón en Hechos capítulo 8. Estas personas veían en Jesús alguien que podía ayudarles a mejorar su situación de vida. Alguien que les prometía gozo, paz, amor, felicidad, prosperidad financiera, o incluso elevar tu autoestima. Les prometía, ven a Cristo para satisfacer tus deseos. Como si Cristo fuera Aladino en la lámpara, hermanos. Solo que en este caso, en vez de estar un genio en la lámpara, era el Hijo de Dios en la cruz. Frótalo 3 veces y Él va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Ven a la iglesia, ora, lee la Biblia, y este versículo que tan sacado de contexto usamos, deleítate en el Señor y Él cumplirá todos los deseos de tu corazón, todos los anhelos de tu corazón, sin importar cuáles sean. Y esto es probablemente lo que Simón tenía en mente. Eso es lo que probablemente él estaba creyendo. Él creyó en Cristo, pero su conversión no fue una conversión real. El resto de la historia así nos lo afirma. Él lo que estaba buscando realmente era saber cuál era la fuente de ese poder que Felipe tanto mostraba. Y una vez que se dio cuenta cuál era la fuente de ese poder, intentó negociar para seguir ganando dinero a costillas del evangelio. Mira lo que dice el versículo 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, este supuesto nuevo creyente, vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera al que yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los discípulos fueron a Samaria para confirmar si en verdad se estaba recibiendo la palabra de Dios. Para ver si este grupo de judíos de segunda categoría, personas que no eran dignas de ser llamados partes del pueblo de Dios, no sé si usted recuerda la historia de Jesús y la mujer samaritana, no había una buena relación. No había por parte de los judíos un respeto ni siquiera hacia los samaritanos, a quienes llamaban en ocasiones perrillos.
Los apóstoles fueron a verificar si realmente habían recibido la palabra de Dios. Y recordar que aunque el Señor había dicho, ellos no habían entendido que el Evangelio era para todo pueblo y nación. Eso estaba de alguna manera en sus mentes, pero no estaba tan presente, no estaban tan conscientes de eso, incluso para los samaritanos. Entonces fueron a confirmarlo. Y cuando escucharon que estaban allí, fueron, oraron y recibieron el Espíritu Santo. Estas personas que eran consideradas parte del pueblo de Dios recibieron también el Espíritu Santo. Y fue ahí cuando Simón le pide que le dé ese poder. Pero fíjense la respuesta del apóstol Pedro en el versículo 18. El versículo 20. Tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjense lo que dice. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre quería hacer negocios. Este hombre había engañado sin tener ningún poder. Este hombre se había enriquecido. No tenía ningún poder para hacer absolutamente nada, sino que todo era un engaño. Y la gente aún así le creía y le escuchaba. ¿Cuánto más ahora si este hombre recibiera un poder verdadero de lo alto? Este hombre estaba pensando que chin, mucho dinero para mí, puedo administrar el don de Dios. Puedo jugar con el poder de Dios, puedo enriquecerme. Y ofreció al apóstol Pedro una oferta muy atractiva. Vamos a franquiciar al Espíritu Santo. La nueva franquicia, el Espíritu Santo. Tú me das ese poder y yo te pago una cuota. Te doy dinero para que me dejes esa licencia y poder jugar con él. Te doy dinero y me das ese poder que la gente quiere y por el que están dispuestos a pagar. ¿Cuántas personas no vienen a Cristo pensando exactamente lo mismo? Pensando que quizás no sea el poder o una posición, pero pensando que si ponen su mirada en los aparentes beneficios del Evangelio trae, esa paz, ese gozo, esa prosperidad que algunos prometen. Y ven a Cristo como si Él hiciera una diferencia en sus vidas. Él va a acabar con mis problemas, en mi matrimonio, Él acabará con mi tristeza, Él me sacará de la depresión, Él solucionará todos los problemas que tengo. Incluso me ayudará a superar las barreras mentales que tengo para poder mejorar como persona, para poder desarrollarme, para poder crecer y ser un mejor ciudadano, una versión mejorada de mí mismo. Él me va a dar propósito en la vida. Yo no quiero a Cristo, yo quiero propósito en la vida. Yo quiero un sentido de pertenencia. Y si Cristo me lo puede dar, pues eso, vengo a Él buscando eso. En el caso de Simón era dinero, en nuestros tiempos actuales puede ser cualquier otra cosa. El autor Michael Lawrence, en su libro Conversión, Cómo Dios crea a su pueblo, habla lo siguiente. Él dice, textualmente dice, por supuesto, Jesús marca la diferencia en la vida de los creyentes, pero no es la diferencia de una vida mejor ahora de la misma manera que nosotros deseamos. Porque Jesús puede que marque la diferencia en tu matrimonio, no al cambiar tu pareja, sino al darte a ti la gracia para perseverar con un cónyuge que a lo mejor ya no te ama. Quizás Jesús traiga amor, gozo, paz a tu hogar a través de ti, sin ser tú quien reciba esas cosas de tus familiares. Puede que incluso te dé un nuevo sentido en tu trabajo, un nuevo sentido de propósito en tu vida laboral, pero cambiando tu corazón y tu actitud en vez de cambiar tu puesto de trabajo. A veces venimos a Jesús pensando que queremos obtener algo o buscando algo que queremos obtener, pero sin realmente poner nuestra mirada en lo que el Evangelio verdaderamente promete. Lo que este autor está expresando en su libro es que muchas personas vienen a Cristo con una idea de querer recibir ese beneficio, pero que no quieren recibir a Cristo en realidad. Y eso es lo que ocurrió con Simón. Su avaricia, su amor por el dinero, su egoísmo, su oportunismo fue lo que le llevó a hacer esta oferta al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro lo que hizo fue confrontar su pecado y llamarle al arrepentimiento genuino. Ahora, la razón por la que podemos ver que esta es una conversión falsa
en el versículo 24, pareciera que Simón se arrepiente, pareciera como que él reconoce su pecado y se arrepiente. Pero fíjense lo que dice el versículo 24, dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Realmente no está mostrando un verdadero arrepentimiento, no está preocupado por su condición espiritual, tanto como está preocupado por las consecuencias que puedan venir a su vida por su maldad. Y hay gente que muchas veces se ha arrepentido, pero lo que tiene realmente es un remordimiento más que un arrepentimiento. Es como aquella persona que es encontrada o simplemente descubierta en algún pecado, y en ese momento cambia porque, claro, le han descubierto, tiene vergüenza, se siente mal, tiene remordimiento en su mente y pareciera que está arrepentido, pero a las primeras de cambio está volviendo a hacer lo mismo. No hay una transformación genuina en su corazón. Y eso es lo que vemos, hermanos, en este pasaje de la Biblia. Y en contraste con la historia tan triste de Simón, encontramos una segunda historia con menos milagros, con menos señales, pero con unas pruebas claras y convincentes de una conversión verdadera. La historia no de un samaritano, sino de alguien que ni siquiera probablemente era judío. No se nos dice mucho acerca de esta persona. No se nos dice ni siquiera su nombre. Podemos asumir, sin temor a equivocarnos, que es un gentil. Pero es una historia que está llena de gozo y de un final feliz, porque vemos una conversión verdadera. Vemos una fe enfocada en las cosas correctas. Así que te invito a que leas Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40. Hechos 8, versículo 26 al 40, dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del eunuco, hermanos, es un motivo de gozo. Respondiendo le dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades de aquella ciudad hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue dirigido por un ángel del Señor. Fue guiado para que iniciara desde donde estaba en Samaria, para que descendiera por un camino que le llevaría a Gaza. Y en esa ruta se encontró con un etíope, un eunuco, un siervo de Candace, que era reina de Etiopía. Este hombre era un funcionario real. El título de eunuco, no sé si lo ha leído, pero el título de eunuco se refiere a dos cosas en la Biblia. Se refiere a una persona que ha sido castrada, bien sea nació castrado o fue castrado por mano humana, y que por lo general ocupaba un puesto de funcionario real, que ocupaba un puesto de
de confianza en cualquier imperio o reinado. En el caso de este etíope, no sabemos si se aplica en los dos sentidos, físico y a la posición que tenía, pero lo que sí sabemos es que era cuidador del tesoro de la reina de Etiopía. Candace era simplemente un título, no era el nombre de la reina, es como decir Faraón o César. Ella era la reina de Etiopía. Y este hombre contaba con toda la confianza, contaba con todo a su disposición para ser un hombre próspero en aquella nación. Este nombre del que nunca se menciona su nombre o su nacionalidad, sabemos que creyó verdaderamente en el Señor. Ahora, ¿qué cosas nos llaman la atención de esta historia? Fíjense la diferencia entre él y entre Simón. En primer lugar, este era un hombre que había alcanzado ya cierto estatus social. El etíope, este eunuco, ya tenía una posición social y económica bastante alta. Era una persona extremadamente próspera y contaba con toda la confianza de la reina. Es decir, no le hacía falta nada. Y este hombre había ido a Jerusalén para adorar al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento. Había ido al templo en Jerusalén para adorar y volvía ahora a Etiopía. Este era un judío prosélito, probablemente no de nacimiento, sino por decisión. Ahora, el problema con este eunuco es que si era eunuco físicamente, muy probablemente su entrada al templo no hubiese sido aprobada. Lo más probable es que este hombre haya ido a Jerusalén para adorar, pero no haya podido entrar en el templo. Porque en Deuteronomio 23 se nos dice que ninguna persona que fuese eunuco, ningún hombre eunuco podía entrar en la congregación del Señor. Pero aún así este hombre había ido a adorar. Y cuando regresaba leía el profeta Isaías, leía las escrituras del Antiguo Testamento. Y es cuando el Espíritu guía a Felipe y le dice, quiero que te encuentres con este hombre. Quiero que te acerques a su carro y que hables con él. Después de la conversación que vemos, él acudió, oyó lo que estaba leyendo y le dijo, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿cómo si nadie me lo explica? Después de esta conversación, claramente vemos que este hombre había creído verdaderamente de todo corazón en Cristo. Lo más probable es que el hecho de que estaba leyendo Isaías, el hecho de que estaba leyendo sobre la muerte de Jesucristo, fue usado por Felipe para explicar el por qué Jesús tuvo que morir, por qué el Mesías tuvo que ser llevado, como dice la Escritura, como oveja a la muerte, sin abrir su boca sobre quienes le trasquilaban. Y probablemente esta fue una oportunidad usada por Felipe para confrontar a este hombre con la maldad que había en su corazón, llevándole a creer que solo en Cristo hay, por medio de su muerte y resurrección, hay vida eterna. Y encontramos entonces la respuesta de este hombre que dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí termina nuestra historia. El hombre se bautizó. Felipe fue llevado por el Espíritu a la región de Azoto, donde siguió predicando. Y este hombre nunca más supo acerca de Felipe. No sabía qué había pasado con este hombre. Este hombre nunca más supo acerca de Felipe y siguió su camino. Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Siguió su camino gozoso porque ahora conocía al Señor y Salvador de su alma. Dos historias, hermano. Dos historias de conversión con un claro contraste. Una narra la historia de alguien que dijo creer en Cristo, supuestamente, sin realmente haber nacido de nuevo. Mientras que la otra nos muestra el milagro más grande que el ser humano puede experimentar, la regeneración de un corazón. Ahora quiero hablar a aquellos amigos que se conectan con nosotros, independientemente de si has asistido a la iglesia toda tu vida, o si es la primera vez que asistes a la iglesia, o si probablemente te has conectado porque alguien te ha invitado. Desconozco cuál ha sido tu experiencia eclesiástica o religiosa. Quizás te haya conectado porque no tenías nada más que hacer. Pero quiero hablar contigo específicamente por unos momentos. Y quiero comentarte que este contraste que vemos en estas dos historias, una de aparente conversión pero que era falsa y otra que era una conversión verdadera, sigue siendo una realidad en nuestros días, amigos. Y como iglesia, nuestra mayor preocupación es que el mensaje del Evangelio sea claramente anunciado para que no sea la gente engañada.
Dios no promete riquezas. Dios no promete una mejor vida según el pensamiento humano. Ni siquiera promete protegerte del coronavirus. Dios no promete que te va a guardar del coronavirus. Lo que Cristo ofrece en la cruz es perdón de pecados, no una forma de cómo alcanzar tus metas. La razón por la que Jesús murió en la cruz no es para que nosotros seamos felices según lo que yo creo que es la felicidad, sino para que yo sea salvo de mi propia maldad. Amigo o amiga, quiero decirte que tu corazón sin Cristo es un corazón que es rebelde en contra de Dios. Y es el mismo corazón que todos los seres humanos compartimos en nuestro estado natural. Y lo que Cristo hizo, que fue lo que Simón no entendió. Simón no entendió que Cristo vino a ofrecerle reconciliación con Dios. Y es lo que nosotros debemos entender hoy, que estamos en una relación de enemistad contra Dios. Y que, como dice Isaías, Jesús tuvo que pagar el precio de esa enemistad. Jesús tuvo que ser llevado al matadero de manera silenciosa para poder pagar el precio y la consecuencia de nuestra maldad, de nuestro corazón rebelde. Esa rebelión en contra de Dios es lo que Cristo viene a acabar en la cruz. Se dice consumado es, porque una vez por todas somos reconciliados con Él y encontramos verdadera felicidad en Cristo por medio de su muerte y resurrección. No sé lo que estás buscando, no sé cuáles son tus problemas, pero déjame decirte que la Biblia sí sabe qué es lo que necesitamos, más que cualquier otra cosa, y esa es la misericordia de Dios por medio de Jesús. Yo te animo a que hoy reconozcas esa necesidad, a que hoy reconozcas que necesitas el Salvador, que el camino por el que andas es un camino que nos lleva a muerte, y que vengas a Cristo clamando por su perdón y su misericordia, porque Él dijo, ven a mí y yo no voy a despreciar a aquel que venga a mí. Y ese es exactamente el mensaje del Evangelio. Ese es el centro del mensaje del Evangelio que encontramos en la Biblia y que predicamos como iglesia y que tanto defendemos y proclamamos. Un mensaje de reconciliación con Dios. Y en esa nueva relación encontramos todo el amor, toda la paz, toda la serenidad, todo el gozo que realmente necesitamos. Ahora, este pasaje de Hechos capítulo 8, y en general a lo largo del libro de Hechos, vamos a ver algunos pasajes que generan ciertas controversias, sobre todo en aquello que es relacionado al Espíritu Santo y al obrar milagros y señales. Y no quiero pasar mucho tiempo en este tema, pero sí es necesario comentar dos cosas puntuales. La primera controversia que encontramos está relacionada con el recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículos del 15 al 17, leemos lo siguiente. Leemos, los cuales, habiendo venido, oraron, en el versículo 15, sí. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Este primer error de interpretación tiene que ver con cómo recibe el creyente el Espíritu Santo. Muchas iglesias, sobre todo denominaciones carismáticas, pentecostales o libres, usan este versículo como un fundamento para enseñar que se debe recibir al Espíritu Santo como algo separado de la conversión. Como si después de que tú te arrepientes y eres salvo, todavía no has recibido el Espíritu, tienes que venir a que alguien te imponga las manos para que tú recibas y seas bautizado con el Espíritu Santo. Mucha gente cree eso. Y esta enseñanza está generalmente conectada con esa doctrina de hablar en lenguas. Una persona que no habla en lenguas, una persona que no haya sido bautizada por el Espíritu Santo o que no haya recibido el Espíritu Santo es un cristiano como de segunda categoría. Ahora, este tipo de mensaje está fundamentado en un pobre estudio del libro de los Hechos. Y lo que hace es sacar de contexto los versículos sin conocer el propósito del libro. Como dije al principio, el propósito es Lucas mostrándonos la expansión y el crecimiento del reino de Dios por medio de la predicación de la iglesia. Y ese mensaje que se predicaba en cada región alcanzaba a los habitantes de esa región, no solamente los judíos.
Sin embargo, los discípulos hasta este momento eran todos judíos, pese a judíos de Palestina, es decir, judíos de Jerusalén, o judíos griegos, pero eran judíos que habían sido esparcidos en la diáspora. Es decir, estaban por todo el Imperio Romano, pero eran judíos finalmente. Por esta razón, el Señor tuvo que confirmar de manera muy visible la conversión de los samaritanos por medio de su Espíritu Santo. De hecho, nosotros vemos un patrón en todo el libro. Usted ve el patrón de que primero el Espíritu descendió sobre los judíos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero luego vino sobre los samaritanos, israelitas de segunda categoría, personas que, aunque antes eran parte del pueblo de Dios, finalmente fueron rechazados por los judíos, pero ellos también recibieron el Espíritu Santo para testimonio de los apóstoles, en el capítulo 8, en el que estamos leyendo. De hecho, tanto fue el impacto en los apóstoles, en Juan y en Pedro, que estos hombres también recibieron el Espíritu Santo, que cuando regresaron a Jerusalén, regresaron predicando. Cuando ellos fueron a Samaria, en el versículo 14, fueron directos a Samaria sin predicar el Evangelio. Al menos el texto no dice que hayan predicado. No podemos asumir que sí lo hicieron. Pero cuando vuelven, después de que ven que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice el versículo 25, que volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. De modo que al igual que las obras, el recibir el Espíritu Santo de esta manera es un hecho histórico y que no es algo doctrinal en la iglesia. Es un hecho que describe la situación para testimonio de la iglesia primitiva, de que el Evangelio era abierto no solamente a los judíos de superior calidad, sino también a los judíos que eran de menor calidad, como los samaritanos, o esta población que era de más baja categoría que los judíos. Pero no termina allí. Vamos a ver el mismo patrón aplicado a los gentiles. En Hechos capítulo 10, simplemente voltea una página en su Biblia, y en Hechos capítulo 10, Pedro predica a Cornelio, un centurión romano, uno completamente gentil, alguien que no tenía ningún tipo de relación, ni siquiera como los samaritanos, que históricamente eran parte anteriormente, pero este hombre en ningún momento tuvo ninguna conexión con el pueblo de Dios. Gentil completamente, romano, pero que vemos en el versículo 45 al 48, que también recibió el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vaya conmigo un momento a Hechos capítulo 10, versículo del 45 al 48. Porque quiero que compare el patrón de los acontecimientos en este versículo con lo que ocurre en Hechos capítulo 8. Fíjese lo que dice. Pedro estaba predicando a Cornelio y a su casa, y fíjese lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como ven, esto fue un testimonio para los mismos judíos. Estaban atónitos de que el Espíritu Santo, que ya había sido derramado sobre ellos y sobre los samaritanos, es como un quitar una venda de sus ojos y decir, no es solamente para ti, para Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. De hecho, fíjense que esto no es una doctrina que la Biblia enseña, porque los acontecimientos están completamente al revés en Hechos capítulo 10. Fíjense, en el versículo 47, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen ahí algunos días. Fíjense que la Biblia no sigue el mismo patrón. En el capítulo 8 se dice que creyeron, se bautizaron y después le impusieron las manos para que viniera el Espíritu Santo. Pero eso es algo completamente histórico, porque en el capítulo 10 vemos que mientras predicaba, ya habían recibido el Espíritu. Los apóstoles ni siquiera tuvieron que imponer manos sobre los gentiles para que descendiera el Espíritu, sino que descendió sobre ellos mientras hablaba Pedro aún. Y después de recibir el Espíritu Santo, fue que fueron bautizados.
No está respetando el mismo orden, hermanos, por una sencilla razón. El punto no es tener una doctrina acerca de cómo se recibe el Espíritu Santo. El punto es demostrar a los mismos judíos y a nosotros que el Espíritu de Dios es dado sin medida a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador, independientemente del pueblo, nación o cultura que sea. Dios da su Espíritu sin medida a todo aquel que es salvo. En segundo lugar, la segunda controversia con la que queremos lidiar en este pasaje es el hecho de hacer obras milagrosas. Es el hecho de tener que predicar con milagros para que el mensaje sea creíble. Ahora, fíjense, en este caso sí quiero ser mucho más cuidadoso en el sentido de que debemos ser bíblicos y equilibrados. Nuestra posición debe ser la misma de la Biblia, como la controversia anterior. Muchos piensan que la predicación tiene que ser sí o sí con obras milagrosas, que si no hay milagros, entonces no se manifiesta el Espíritu Santo. Pero vemos, hermanos, que eso no es una realidad. De hecho, en el capítulo 8, ese no es el énfasis. Fíjense cuántas veces se menciona la predicación del Evangelio sin necesidad de obras. Hechos, capítulo 8, versículo 4, Felipe predica a Cristo. En el versículo 5, perdón, predica a Cristo. Bueno, en el versículo 4 todos predicaban el Evangelio. En el versículo 5 Felipe predica a Cristo. En el versículo 12 les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En el versículo 24 se dice, versículo 25, perdón, y ellos habiendo testificado hablaron la palabra de Dios y volvieron a Jerusalén y predicaban en muchas de las poblaciones de los samaritanos, versículo 24-25. En el versículo 35, fíjense lo que dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y finalmente en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. De modo que lo que vemos que es común es la predicación del Evangelio. Lo que vemos que es central es la predicación del Evangelio. El Señor nos manda a predicar, no a hacer señales. El Señor en su soberanía, si quiere, podrá hacer señales cuando le plazca. Y nosotros no tenemos que pensar o asumir de que necesariamente tienen que haber señales en nuestros días para predicar el Evangelio. El Señor lo hará según sea su voluntad, pero lo que sí tenemos que hacer es predicar el Evangelio de manera fiel, de manera clara, de manera precisa y oportuna, como decía Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Ahora, hermanos, hemos visto dos historias. Una historia de una conversión falsa, de alguien que puso su mirada en cosas que no son del cielo, y alguien que, teniendo todo, se vio pobre en sí mismo espiritualmente y terminó gozoso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, de creer en Él para salvación. Después de ver todas estas historias, después de ver los principios espirituales que estas dos historias nos reflejan, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros llevar esta verdad teológica de una manera práctica a nuestro día hoy, en el 2020? Hay tres cosas que quiero compartir contigo. Y con esto terminamos por el día de hoy. En primer lugar, hermano o amigo, examina tu corazón. Reflexiona sobre tu vida. Estamos llamados a reflexionar nuestra vida, a probar si nuestra conversión es verdadera. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Examinemos nuestro corazón. Examinemos, vengamos delante del Señor, expongamos nuestras intenciones y digamos, Señor, redargúyeme, pruébame, muéstrame si verdaderamente estoy en ti o no. Ahora, esto no quiere decir que la salvación se pueda perder o no. Nosotros creemos que tenemos seguridad de la salvación, que estamos completamente seguros en Cristo. Pero la pregunta es, ¿estamos verdaderamente en Cristo? ¿Es nuestra conversión genuina? ¿Hemos creído verdaderamente el Evangelio? ¿Qué es lo que estás buscando en Jesús? ¿La salvación de tu maldad
o una mejor versión de ti mismo? ¿Vemos en Jesús un amuleto o lo vemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas? Examinemos nuestro corazón. En segundo lugar, una manera que podemos aplicar estas dos historias es predicar el Evangelio fielmente. La gente quiere escuchar un mensaje positivo, la gente quiere buscar un mensaje que les levante la moral, la gente quiere buscar un mensaje que les haga sentir bien, un mensaje que les ayude a enfrentar sus problemas en la vida, pero eso no es el Evangelio. En 2 Timoteo 4, del 2 al 4, el apóstol Pablo le dice, predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a su concupiscencia, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a fábulas. Predica el Evangelio fielmente. Asegúrate de que lo que estás predicando es la verdadera esperanza en Cristo Jesús y no algo que es una fábula. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer una exhortación especial para los padres. Yo no soy padre, pero padres, ¿qué estamos enseñando a los hijos? Tu hijo no es cristiano por herencia. Tu hijo no es cristiano porque tú lo llevas a la iglesia. La manera en la que educamos a los hijos no debe ser una manera únicamente moralista, en la que le enseñemos que deben comportarse bien y ser buenos hombres y mujeres de futuro. El criar a nuestros hijos en el Evangelio no es enseñarle a no decir palabrotas. No es enseñarle a que tiene que ir a la iglesia. No es algo moralista. ¿Estamos realmente enseñando a nuestros hijos el Evangelio? ¿Qué mensaje le estamos dando? Independientemente de la edad que tenga, ¿has tenido ya una conversación con ellos acerca del Evangelio? ¿Has confrontado su pecado? Si comparas a tu hijo con el hijo de tu vecino, que a lo mejor no va a la iglesia, va a ser menos moral, menos ético, va a ser peor persona, va a decir palabrotas, va a decir más desobediente. Pero si comparas a tu hijo con Cristo, ¿realmente es tan bueno como creemos que es? ¿Estamos realmente enseñando a las próximas generaciones el Evangelio o simplemente a ser mejores ciudadanos? ¿Has confrontado su pecado? ¿Le has explicado la necesidad que tiene tu hijo de ser salvo? ¿O con ir a la iglesia, orar por los alimentos y leer la Biblia ya es un buen cristiano? No es sorprendente, hermanos, que la mayoría de los jóvenes, cuando entran en la universidad, estadísticamente, abandonen la fe. Porque realmente nunca tuvieron fe. Nunca fueron parte. Estuvieron cerca, fueron expuestos a ciertas verdades, pero nunca se confrontó su corazón con el Evangelio de la verdad. Y pensamos que son conversos cuando realmente no lo son. ¿Qué mensajes predicas cuando compartes el Evangelio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares? ¿Ven a Cristo y no tendrás problemas? ¿Qué esperanza realmente estamos ofreciendo? ¿Hablamos de Cristo como un amuleto o como la solución al pecado en el corazón del ser humano? Y en tercer lugar, hermano, por último, cuida las prácticas de la iglesia local. En primero, examina tu corazón a la luz de esta verdad. Dos historias que nos muestran una conversión real y una conversión falsa. Examina tu corazón. Examínalo ante la palabra de Dios. Predica el Evangelio fielmente a todos. No asumas que alguien es cristiano por ir a la iglesia. Y en tercer lugar, guarda y cuida a tu iglesia local. No me va a alcanzar el tiempo para ser lo suficientemente enfático en este punto. Pero la Biblia muchas veces nos dice que todos y cada uno de nosotros somos responsables de mantener la salud y el cuidado de la iglesia. No es solo la labor de los pastores o diáconos o de los que están enseñando, cada uno de los miembros, y en este caso me dirijo exclusivamente a los miembros de la iglesia. Hermanos, cada uno de ustedes juega un papel importantísimo en guardar la sana doctrina, en velar porque las prácticas de la iglesia reflejen realmente la teología que decimos creer. Y hay dos cosas que puedes hacer para esto. En primer lugar, puedes prepararte, puedes aprender, puedes estudiar, puedes aprovechar las oportunidades que tenemos en la iglesia para crecer en tu conocimiento de Dios y de la sana doctrina. En nuestro instituto bíblico estamos ofreciendo clases que nos ayudan a cómo estudiar la Biblia fielmente, por ejemplo. Debemos ser
intencionales en querer trabajar en nuestra propia preparación para que podamos servir mejor a otros. Y eso me llega a la segunda manera en cómo puedes cuidar a tu iglesia local. Involúcrate. Hermano, no hay mejor manera de cuidar a tu iglesia que sirviéndole. Y el Señor te ha dado a ti dones, talentos y te permitirá desarrollar aún más para que los pongas al servicio de su iglesia, para que los pongas al servicio de otros y ayudes a otros a crecer. Felipe no era un apóstol, era un hombre común que era lleno del Espíritu de Dios porque obedecía, vivía una vida conforme al Evangelio y estaba dispuesto a abrir su boca para servir a otros. Él estaba dispuesto a predicar fielmente para la extensión del Evangelio, para la gloria de Cristo. La mejor manera de cuidar tu iglesia, hermano, es sirviendo, ayudando a otros a comprender las verdades bíblicas que quizás no las tienen muy claras. De la misma forma que Felipe con el eunuco. No hay mejor manera que invirtiendo lo que Dios te ha dado para la edificación de su cuerpo, para su gloria. Examínate, predica y cuida. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es viva y eficaz. Porque tu palabra, Señor, no está limitada al tiempo, no está limitada a un solo contexto. Tiene un significado histórico, tiene un significado en su contexto, pero es tan viva y nos habla tan profundamente en nuestros días como lo hizo hace 2000 años. Y Señor, nos muestras en ella una realidad que ha pasado todo este tiempo en tu iglesia. Personas que no conocen verdaderamente tu palabra, que creyendo que están en ti, serán juzgados pasando la eternidad lejos de ti en el infierno. Padre, danos un corazón sincero, danos un arrepentimiento genuino. Examina nuestro corazón, examina nuestras obras, exponlas a la luz de tu palabra por medio de tu Espíritu. Y si hemos creído en algo falso, Señor, ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente para que tengamos vida en ti. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor. Pero ayúdanos también a predicar tu palabra fielmente. Que el mensaje que prediquemos no sea un mensaje de mentira, no sea un mensaje que engañe o que desvíe a las personas de tu voluntad, sino que prediquemos un mensaje centrado en tu palabra, bíblico, que no se desvíe ni un grado ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino centrado en tu palabra. Y que podamos predicar esto incluso a nuestros hijos que van a la iglesia, o a nuestros familiares, o a nuestros hermanos que van a la iglesia, pero que quizás nunca han sido confrontados con la verdad del Evangelio. Danos sabiduría, danos inteligencia y abre oportunidades para que tu palabra sea predicada. Y finalmente, Señor, cuida de tu iglesia por medio de cada uno de los miembros de esta congregación. Motívale, Señor, a servir, a que ellos puedan usar esos dones, talentos, que puedan prepararse, capacitarse para servir a tu iglesia, a tu cuerpo, edificándolo, trayendo gloria y honra a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.